Buen día, estudioso bíblico. Nivel valiente. El Mesías de Israel es palestino. Este es un comentario que recibo todos los días de cristianos, porque ellos argumentan que el Mesías de Israel tiene que nacer en Belén, de acuerdo a Lucas capítulo 2. Entonces, como Belén está ocupado por usurpadores árabes que se autoproclaman palestinos, y me imagino que para ellos el Mesías de Israel tiene que nacer en un pesebre en Beit-Lehem, en Belén, entonces el Mesías de Israel es palestino. Ese es su argumento. Pero ¿cuál es la respuesta bíblica? ¿Qué es lo que dice Miqueas capítulo 5, que es bíblico? ¿Y qué es lo que dice el libro de Lucas capítulo 2, que contiene varios puntos mitológicos? Y te vas a sorprender. Ahora, Belén, para que sepan, tienen áreas judías. No todo es territorio árabe usurpador. Hay territorios judíos en la área. Pero los cristianos eviten lo más obvio. El Mesías auténtico viene de Judá, David, Salomón del lado paterno para calificar como candidato mesiánico. Génesis 49:10 te dice que viene de la tribu Judá. Segundo de Samuel capítulo 7, David y Salomón. Isaías 11 verso 1, tallito de Shai. Números capítulo 1 verso 18, solo el papá da tribu. La mamá no da tribu. No existe en la Biblia hebrea que la mamá de tribu. O sea, si de acuerdo a Lucas, el Mesías de Israel tiene que nacer en Belén, tiene que cumplir lo más mínimo, que venga de Judá, David, Salomón del lado paterno. Pero de acuerdo a la Biblia cristiana, María casada con José salió preñada de otro. José no embarazó a su mujer. O sea, Jesús no tiene afiliación tribal del lado paterno. Eso te lo dice la Biblia cristiana. Aunque hay gente brillante, estoy siendo sarcástico, como Michael Root, que te dice que en el Vaticano, en una bóveda, en un sótano, debajo de una piedra, detrás de una puerta, existe un texto que te dice que José embarazó a su mujer. Pero nadie lo demuestra. Igual, ¿cómo supiéramos que es el original? Porque todos los textos te dicen que María, casada con José, salió preñada de otro, no su marido. O sea, Jesús dice que nació en Belén en un pesebre. Muy bien, si eso pasó, aunque es una historia mitológica y te lo voy a revelar. Pero si eso pasó, porque no venía Judá, David, Salomón del lado paterno, no importa nada. Pero a los cristianos no les importa eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Es el Mesías de Israel palestino? Aprendamos un poquito. Vamos, vea. Shalom Aleichem. Esto no para punto Breslev. Te lo digo, la primera vez que escuché esa pregunta de cristianos o ese comentario, ¿el Mesías de Israel es palestino? Mucha gente desconoce. El Mesías de Israel ya está aquí. Es un adulto, casado con hijos, erudito de Torah. No tiene que nacer en un pesebre. ¿Cuántos años tiene? No lo sé. Pero Beit-Lehem, Belén, tiene áreas judías. Así que si Miqueas capítulo 5 dijera que el Mesías tiene que nacer en Belén, hay candidatos mesiánicos que vienen de Judá, David, Salomón del lado paterno, que cumplen tal idea mesiánica. Pero para que sepan, existen varias familias, como el rabino Pinto, como el Yanuca, como la familia de mi rabino, que vienen de esa línea mesiánica. Eso no lo convierte en Mesías. Elías, el profeta, tiene que presentarlo primero. O sea, para comenzar, es candidato mesiánico y tiene que cumplir todas las profecías mesiánicas, que incluye la reconstrucción del tercer templo, paz global, el fin de toda idolatría, toda corrupción, la resurrección de los muertos, la gloria de Dios cayendo en el tercer templo. Y una vez que el Mesías auténtico cumple todos los requisitos mesiánicos, que no incluye Dios encarnado porque eso es mitología. Entonces, cuando el Mesías auténtico cumple todos los requisitos mesiánicos, entonces Elías el profeta lo ungir con aceite en la cabeza y entonces se convierte en Mashiach, porque Mashiach significa ungido. Y ese momento es ungido. Anteriormente simplemente era candidato y hoy en día es posible candidato. Una vez que Elías lo presenta es candidato y una vez que termina es Mashiach. Jesús
no tenía filiación tribal por el adulterio de su madre. O sea, lo canceló del comienzo. Y si Miqueas capítulo 5 habla del nacimiento del Mesías, pero tiene que venir de Judá, David, Salomón del lado paterno. O sea, no importa si naciera 500,000 veces en Belén, no lo convierte en Mesías, porque no venía de la línea mesiánica. Es bastante obvio. Así que comencemos la división. Vamos a tratar de entender lo que dice Miqueas capítulo 5 y lo que dice la Biblia cristiana. Mientras en la Biblia cristiana tenemos el pesebre, tenemos los Reyes Magos que están siguiendo la estrella ambulante y dice que los lleva hasta el pesebre. ¿Qué es lo que habla la Biblia hebrea de eso? Te vas a sorprender que mucha gente desconoce el origen del pesebre, los Reyes Magos. Realmente la estrella ambulante está conectada con todo eso. Pero bien, Miqueas capítulo 5 habla de un gobernante futuro. De ti saldrá el que va a ser gobernante de Israel. Obviamente no menciona nacimiento milagroso. No menciona madre específica. Porque la promesa que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Ahora, obviamente en Mateo y Lucas dice que Jesús nació de una virgen. Que en la Biblia hebrea esa idea no existe. Eso viene en mitología. Isaías 7:14 habla de un muchacho joven. Y cuando el niño entiende entre el bien y el mal, el problema se fue. El niño se llama Manuel. Isaías 8:3. Isaías embaraza a la profetisa. Isaías 8:8. El niño se llama Manuel. Nada que ver con nacimiento virginal del Mesías. ¿Por qué nuevo? Eso viene contrario a la promesa mesiánica de Judá, David, Salomón del lado paterno. Obviamente en la Biblia cristiana, María casada con José sale preñada de otro. José no embarazó a su mujer. Los cristianos dicen que fue Dios que embarazó a esa mujer. Pero Dios nos dio los mandamientos. Y en los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio. Y Dios castigó a los nefelín por tal pecado. Y dice que el Dios santo, el Dios de Israel, está cometiendo adulterio, cometiendo el pecado de los nefelín. Nuestro Dios santo no es hipócrita, por favor. O sea, la idea del nacimiento original cancela para todo a Jesús. De acuerdo a la historia secular judía, María casada con José salió preñada de otro que no fue su marido. Otro hombre. Hay una historia que fue un soldado romano llamado Pandera. Como sea, no fue José. Y eso se llama adulterio y es un pecado bastante grave que está en los 10 mandamientos. Obviamente, diferencia clave, lo que dice Miqueas y lo que dice el libro de Lucas, está hablando Miqueas de un líder que va a surgir de Belén, está hablando, pero te lo voy a explicar en un segundito. Pero en la Biblia cristiana está hablando de un nacimiento milagroso, o sea, es diferente, pero no es bíblico el nacimiento milagroso. Espérate que te des cuenta lo del pesebre y la conexión con los Reyes Magos. Te vas a caer. Obviamente la estrellita que lo siguió también. Belén y su función. Belén Éfrata, pequeña entre las familias de Judá. Enfatiza el origen del gobernante. No describe un evento de nacimiento. Para comenzar, eso es bastante claro. Y te va a dar cuenta en un segundito. Obviamente en Mateo 2 y también en Lucas 2, Jesús nació en Belén. Dije que había un censo y entonces José tuvo que ir a ese lugar, aunque no hay prueba histórica de tremendo desorden, porque sería un desorden monumental. Es un cuento para inventarse el supuesto nacimiento de Jesús. Literalmente esa idea no existe históricamente, de que hubo ese censo, tuvieron que viajar, no viene esa idea. Obviamente presentan a Belén como un lugar físico del parto. No tiene historicidad bíblica, historicidad total, no tiene historia, no es parte de la historia, quiero decir. Ahora, interesante, hay un Belén cerca de Nazaret y hay un Belén cerca de Jerusalén. Y que solo Dios sabe lo que pasó ahí, pero no importa que nazca en Belén, porque no venía Judá, David, Salomón del lado paterno, pero pienso que este es un cuento literario, no es un cuento histórico. Ahora, Miqueas habla del origen de la dinastía davídica, porque Belén era la ciudad donde la dinastía de David estaba sentada, ahí se encontraba.
Así que obviamente los evangelios convierten el lugar en nacimiento literal, cuando Miqueas está hablando del origen de la dinastía davídica. Ahí se encontraba Ishai, se encontraba David, ¿me entienden? Ok. Número 3, desde los días de eternidad. Miqueas capítulo 5, verso 2, sus orígenes son de tiempos antiguos. En hebreo, Miquede Mime Olam. Está hablando del linaje mesiánico davídico antiguo. Desde que comenzó David hasta hoy en día, que es muy pronto que el Mesías auténtico va a ser revelado. Pero el Mesías auténtico es un hombre hecho y derecho, casado con hijos, no tiene que nacer en un pesebre. Y como estamos aprendiendo, en Miqueas capítulo 5, el Mesías auténtico puede nacer en Marruecos, puede nacer en Estados Unidos, puede nacer en México, pero que venga de la línea mesiánica que está conectada con Belén, de su origen de tiempos antiguos, o sea, de Belén, de ser el lugar de David, de la dinastía davídica, el nacimiento de la dinastía davídica. Eso es lo que se refiere. Ahora, en la Biblia cristiana le dan una interpretación diferente, lo ponen como que eso es preexistente divino, y esa idea es 100% mitológica. El Mesías divino preexistente. Le dice Isaías 43 y también 45, que antes de mí, después de mí no hay otro Dios, y que el Eterno es el único Salvador. En el Shema te dice que Dios es uno, Deuteronomio 6:4, y te dice en Zacarías 14, verso 9, que Dios es uno. En la era mesiánica, o sea, nuestro Dios no cambia. La idea de preexistente Mesías divino no tiene fundamento bíblico, nada. Eso tiene que ver con mitología, Dios encarnado. Y te repito, la idea de Zeus, que embaraza a una mujer casada, Leda, y da luz al niño Dios, que es Hércules, que es enemigo de Hades, que es un ser mitológico, príncipe del inframundo, que Jesús, de acuerdo al libro de Apocalipsis, se va al inframundo a quitar las llaves a Hades, pero Hades es el hermano de Zeus. O sea, la Biblia cristiana está repleta de mitología. Espera que escuche el cuento, un cuento mitológico de los Reyes Magos con el pesebre y la estrellita. Espérate un segundito. Pero obviamente el cristianismo lo interpreta como una eternidad divina. El eterno es eterno, pero te dice Isaías, antes de mí, después de mí no hay otro Dios. O sea, solo el Dios uno. El cristianismo te lleva a idolatría. Los 10 mandamientos te dicen, yo soy Hashem, tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. La idolatría de Roma te dice, pon tu fe en otra parte del uno. Idolatría total. Te corta la era mesiánica. Te corta tu futuro total del mundo venidero. Aborta idolatría hoy para tener futuro en el mundo venidero y recompensa el Creador. Porque abortaste idolatría antes de la revelación mesiánica. Te puede pasar hoy. El que aborta idolatría hoy recibe recompensa por tener fe en el Dios uno. El que descubre que está en idolatría en la era mesiánica va a pasar una vergüenza terrible por idolatría, amor e idolatría. Así que Miqueas capítulo 5 está hablando de Israel, contexto nacional de Israel, los enemigos y paz política. Habla de liberación de Asiria, restauración de Israel en la era mesiánica. No hay problema. En Mateo y Lucas, y hay que leer el texto de Miqueas 5 para entender el contexto, no agarrar un verso y sacarlo para pretexto. En Mateo y Lucas, el contexto espiritual, salvación de pecado. En la Biblia hebrea te dice que el Eterno es el único que perdona pecados. Jesús murió ejecutado, pero los cristianos te dicen que fue sacrificio humano perfecto para el perdón de pecados. Pero Dios prohíbe pecados, prohíbe sacrificios humanos. No tiene inteligencia bíblica. Así que en Mateo y Lucas es salvación del pecado y es un mensaje universal. El Mesías, el rabino del mundo, que es un mensaje universal, eso es lo que dice Isaías 2, versos 2 al 5, te lo dice Isaías 56, que el tercer templo se llama la casa de oración para todas las naciones, le dice Isaías 11 que el Mesías va a juzgar a todas las naciones, así que bueno. Así que la clave aquí en Miqueas tiene que ver con liberación y liberación global de idolatría y nacional. Los evangelios lo convierte espiritual y universal.
es otro acento total. Y dije que Lucas y Mateo reflejan lo que dice Miqueas. Pero espérate que te diga lo que pasa con los Reyes Magos, el pesebre y la estrellita, que te va a sorprender. Tenés que estar sentado para escuchar eso, te va a caer para atrás. Número 5, tiempo de cumplimiento. Así que Miqueas 5, pero dice futuro abierto. No indica fecha específica. Obviamente todos los profetas hablan del fin de los tiempos, que es ahora, no 2000 años atrás, que no era el fin de los tiempos. La Biblia cristiana sí menciona que se encuentra en el fin de los tiempos. 2000 años atrás no era el fin de los tiempos. Y te doy un ejemplo. Tenemos 6 días de creación y tenemos Shabbat. Shabbat representa la era mesiánica. Los 6 días de la creación representan los 6000 años de creación. Nos encontramos al fin de los 6000. O sea que 2000 años atrás era miércoles. Eso no es el fin de los tiempos. ¿Me entiendes? No tiene inteligencia bíblica. Y eso no te enseñan en la Biblia hebrea. Eso no te enseñan en la escuela cristiana. Así que Miqueas capítulo 5 está conectado con la restauración total de Israel. En la Biblia cristiana de Roma afirma cumplimiento inmediato. Jesús ya nació. No hay restauración de Israel en ese momento. El Mesías auténtico trae la resurrección de los muertos, paz global, la construcción del tercer templo, el fin de corrupción, todo lo bueno, resurrección de los muertos, todo lo bueno. Es obvio la era mesiánica con Jesús. Por ser producto de adulterio, no tenía filiación tribal, no cumplió nada, nada pasó. Así de simple. Y si regresara 3.400 billones de veces, no lo cumple en posible candidato mesiánico porque no tenía afiliación tribal. Eso lo canceló siempre y por siempre. Amén. Así que Miqueas apunta a un futuro, Miqueas apunta a un proceso futuro completo. Los evangelios declaran un cumplimiento parcial inmediato, que en verdad no cumplió nada, pero te lo dicen que como que es parcial. Ok. Resultado del nacimiento. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 6, resultado del nacimiento. Miqueas capítulo 5 te habla que el resultado de lo que viene con el Mesías auténtico, viene paz global, seguridad en Israel, fin de los enemigos, fin de la idolatría, la construcción del tercer templo, el fin de todas las guerras, resurrección de los muertos, el fin de todas las enfermedades, todo lo bueno. Es bastante obvio que la era mesiánica ha llegado. Con la Biblia cristiana, los resultados: persecución, huida a Egipto y conflicto continuó. La muerte continuó, la corrupción continuó. Nada de las profecías mesiánicas se cumplieron porque Jesús era producto de adulterio sin afiliación tribal. No podía cumplir nada. Ok. Así que en Miqueas describe con la revelación mesiánica la era mesiánica automáticamente. Con la Biblia cristiana muestra crisis desde su nacimiento. Tuvo que salir corriendo, esto, lo otro, que no tiene que ver nada con la Biblia hebrea. Son cuentos mitológicos que tienen su raíz mitológica, no bíblica. Ok. Número 7, figura gobernante. En Miqueas es un gobernante humano, pastor de Israel. No se describe como divino, que viene desde la antigüedad, que tiene que ver con la casa de David, que fue fundada en Belén. La sede mesiánica, si tú quieres, Belén, porque de ahí vino la dinastía davídica. Pero no es divino.
Y hay candidatos hoy en día que vienen de Judá, David, Salomón del lado paterno, como mencioné, la familia Mi Rabino, el Rabino Pinto, el Rabino Yanuka, que tienen documentos que te demuestran que vienen de esta familia sin ningún problema. Judíos eruditos de Torah, que vienen de esa descendencia de Belén, si tú quieres. En la Biblia cristiana, dice que Jesús es llamado Hijo de Dios. Figura con atributos divinos, que eso viene de mitología, te recuerdo. Zeus embaraza a una mujer casada, Leda, que da luz al niño Dios, que es Hércules, Hércules enemigo de Hades, pero recuerdo el libro Apocalipsis, Jesús también es enemigo de Hades. Literalmente cambiaron los nombres de la mitología. Pero eso no es bíblico, el Mesías no es divino, es un ser humano. Con su presencia viene la resurrección de los muertos, que Dios inicia la resurrección de los muertos. No el Mesías porque no es divino. Y obviamente no va a haber muerte, la muerte va a ser cancelada. O sea, el Mesías va a gobernar por mucho tiempo, si tú quieres, porque no hay muerte. Le dice Ezequiel 45-46 que el príncipe y sus hijos van a llevar sacrificios al templo, porque todos los sacrificios de acuerdo a Ezequiel 43 van a regresar. No tenemos problema con eso porque el Mesías es un ser humano que está casado con hijos y puede tener más hijos más tarde. No es problema para nosotros porque eso es la forma que Dios hizo el mundo. Para los idólatras, un Dios encarnado no puede tener hijos. Pero de acuerdo a ellos, el Dios Santo sí puede tener hijos embarazando a la mujer de otro. ¿Entienden el punto? Pero de acuerdo a ellos, el Dios encarnado no puede casarse y tener hijos. ¿Entienden? La falta de inteligencia no tiene ni congruencia, ni inteligencia. Pero bueno. Así que Miqueas no define divinidad. La Biblia cristiana se inventó Dios encarnado. Así que en resumen directo, en Miqueas, líder futuro, linaje continuo antiguo, o sea, de Judá, David, Salomón del lado paterno. El contexto nacional son sin milagros de nacimiento. Un hombre común de Judá, David, Salomón del lado paterno, tiene el don de plegaria, así que hay milagros en su vida. Pero Elías el profeta lo tiene que presentar y Elías el profeta va a hacer milagros para el Mesías. Como todos los reyes de Israel, tenían un profeta que lo acompañaba. Elías el profeta. Así que no hay problema para nosotros. El Mesías auténtico no tiene que nacer en Belén. Tiene que venir de la línea mesiánica de David, que viene de Belén. Eso es lo que quiere decir. Es bastante simple. Espérate que te cuenten la historia del pesebre y los reyes magos y obviamente la estrellita. Así que en los evangelios, en la Biblia cristiana, tiene nacimiento milagroso, cumplimiento inmediato, pero parcial, porque cuando regrese va a cumplirse, que no cumplió nada por el adulterio de su madre. Y el enfoque espiritual porque nada pasó, obviamente. Tenés que sentirlo en tu corazón, sí que es sentimental, mejor dicho. Y su identidad divina, o sea, nada que ver. Ahora, lo del pesebre, que es maravilloso, y los reyes magos y la estrellita. Los reyes magos, y la palabra en griego, también se encuentra en arameo, es magus, que se trata de la orden zoroastria de brujos que adoran hasta hoy en día el fuego, que son de Irán. Inclusive la religión de Irán mayor es Zoroastria, y que miran los astros de los cielos y creen astrología. Así que encontraron una estrellita, supuestamente, que parece una excusa teológica, y diga que siguieron esta estrellita y llegaron al pesebre. Ahora, en la historia o en el cuento zoroastrio, hay tradición que tiene que ver con los zoroastrios, que comienza su líder, porque los reyes magos dicen que están buscando a su rey. Y los reyes magos, magus, ahí sacamos la palabra magia, era un grupo de brujos zoroastrios buscando a su rey, el rey de los brujos. O sea, están buscando al rey de los brujos y su nacimiento, de acuerdo a la mitología zoroastria, su rey tenía que nacer en manera milagrosa y tenían que proteger a su rey. O sea, el cuento del nacimiento del pesebre tiene que ver con mitología. Y obviamente viene con los zoroastrios siguiendo una estrellita. Y vienen a buscar su rey, el rey de los brujos. Y de acuerdo a la historia judía, Jesús fue encontrado culpable por el Sanedrín como hechicero y falso profeta. O sea, Jesús hacía milagros en nombre de brujería y falso profeta. Jesús tenía que morir apedreado por el Sanedrín.
Esa es la verdad histórica. Pero obviamente murió ejecutado por los romanos por el ataque terrorista al templo. Obviamente no fue protegido y obviamente el cuento de los Reyes Magos que se encuentran con Herodes y todo, no es cuento, no hay historia, no existe historicidad de tal cuento. Y están buscando ser el rey de los brujos. El Sanedrín encontró culpable a Jesús como hechicero y falso profeta. O sea, por eso es milagro en el nombre de Jesús hoy en día. Porque era el rey de los brujos. Los zoroastres lo estaban buscando como tal. Literal. Y el nacimiento del pesebre tiene que ver con las historias mitológicas zoroastrias. Aunque hay otras historias también que tienen que ver con nacimientos milagrosos de tal magnitud como Zeus, con Hércules, que nació en una cueva, y otros cuentos milagrosos de tal manera, pero no tienen fundamentos bíblicos. El Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso no cumplió lo más mínimo, así que bastante interesante, bastante claro. El Mesías de Israel es judío. Viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Jesús, producto de adulterio. Caso cerrado. Si piensan que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kultuf.